Hola a todos, esto es 4 a la N, un 4 a la N bien marítimo, bien portuario en esta oportunidad. Se está hablando mucho del puerto de Chancay, para bien y para mal, ¿no? Por supuesto, el Callao es el gran puerto peruano y he invitado para hablar al respecto a Juan Arrisueño. Él fue presidente de ENAPU, la Empresa Nacional de Puertos, así que conoce mucho del tema. Alejandro Cabrera, que es gerente de Provit, y yo soy testigo de cómo Provit respaldó, apoyó, complementó una iniciativa en esta última temporada de exportación de uva de mesa que resultó súper exitosa en el puerto de Pisco, Paracas, en donde gran parte de la producción de uva de Ica y del sur salió por el puerto de Paracas, donde hubieron ahorros impresionantes de costos, de tiempos, de accidentes, mejores precios por llegadas más oportunas a los mercados. Así que un representante de los usuarios comente acerca de las bondades de buenos servicios portuarios me parece oportuno. Y Luis del Carpio es el responsable de los puertos y la infraestructura de transportes en Proinversión. Así que me siento, como siempre, muy bien acompañado y quería nomás, dado que el puerto de Chancay está tan sobre el tapete y sobre todo este impasse que está habiendo con una especie de exclusividad, una autorización. ¿Por qué se habla de esto cuando el puerto ya está próximo a su inauguración, Juan? A ver, en principio, muchísimas gracias nuevamente, Fernando, por la invitación. Nos da la oportunidad de poder opinar respecto de estos temas que nos apasionan siempre, ¿no? El tema del transporte marítimo, puertos y transporte de carga y pasajeros por el litoral. En cuanto a tu inquietud, sería bueno recordar que la empresa de Chancay ha tenido muchas coordinaciones, muchas reuniones con la Autoridad Portuaria Nacional, producto de estos requerimientos que tiene la Autoridad Portuaria Nacional y la normativa que exige una serie de pasos que dar. Y en su momento, en enero del año 2021, hay una resolución del directorio de la APN en donde le otorga una serie de facilidades producto de esta importante inversión, ¿no? Yo no entiendo cómo después de 3 años se dan cuenta de que hay algo que no debía haber estado en ese documento. Me parece que el camino que han tomado no es el más adecuado, no es el más amigable, sobre todo porque estamos en un momento de una gran expectativa del país, porque esta gran inversión, que para mí, siempre lo digo, el puerto de Chancay es la inversión ideal para el Perú, es una gran inversión privada para servicio público, ¿no? Y entonces con una suerte de interpretar de alguna manera errada este acuerdo de directorio, proceden por una vía que creo que no es la más aconsejable, ¿no? Yo lo que hubiese hecho es convocar nuevamente al usuario y ver la manera más amigable de hacer las correcciones que tengan que hacerse sin necesidad de judicializarla, porque eso ensucia un poco el proceso y nos deja mal como país, porque finalmente nos deja con una imagen un poco de que me autorizaste en el 2021 y en el 2023 me quitas la autorización para lo que sea, no específicamente para el tema de la exclusividad, que es un tema que todavía habría que analizarlo bien, ¿no? Entonces, creo que el camino fue errado, pero también he visto y he escuchado las declaraciones del ministro, que me parece que está en muy buena posición de corregirlo en los próximos días, con lo que haya que hacer, porque acá lo que se trata es de darle facilidades a esta gran inversión para que funcione y funcione bien. Eso es un poco la idea. Oye, muchas gracias. Déjame pasar entonces a Luis del Carpio de Proinversión, antes de pasar con Alejandro. ¿Cómo ve Proinversión este impasse? Tiene que resolverse, pues, ¿no? No me imagino una
situación como la de los peajes de Lima, por ejemplo, donde la confrontación es abierta. ¿Cómo ve Proinversión este impasse? Bueno, es un impasse que Proinversión y bueno, para todos los que estamos metidos en el sector portuario confiamos en que se va a superar. Yo creo que hay que ver las noticias también de otra manera. Mira, yo siempre he pensado que la inversión en puertos es un indicador de buenas noticias. Es como personas que se han parado en lo alto de una montaña y están viendo el futuro. Y nos están diciendo, el futuro es bueno. Por primera vez vemos personas, inversionistas, que están confiando en el largo plazo, cuando nosotros a veces no lo hacemos tanto. Tanta inversión en el puerto de Chancay, como decía Juan, es un evento impresionante. Y también lo del otro lado, el marco legal peruano estaba preparado para soportar inversión privada de este tipo. Y llegó, ¿no? Llegó la inversión privada. Desde luego podríamos haber estado mejor preparados. Yo en verdad tengo bastante confianza en que el Ministerio... Pero ¿cuál es el problema de la exclusividad? ¿Exclusividad a qué? ¿Qué cosa es lo que se cuestiona de parte del Estado y qué cosa? Es un tema, en verdad, de acuerdo a la ley de puertos, en verdad la Autoridad Portuaria Nacional puede empetar permisos para hacer puertos privados de áreas acuáticas, está preparado para eso y adicionalmente el que tiene esa área acuática puede pedir una autorización para un servicio público, cosa que ocurrió en Chancay, es una buena noticia. Otro mecanismo son las asociaciones público-privadas, que son contratos regulados donde en verdad tiene otra normativa y donde se le da en cierta forma exclusividad al concesionario para brindar servicios, porque de ahí es donde proviene la recuperación de la inversión. Creo que el sistema portuario tiene todavía su marco legal en desarrollo y creo que estas partes de acá de la exclusividad, que es la posibilidad que tiene un concesionario dentro de un área de concesión de brindar determinados servicios y cobrar por ellos, no estuvo quizá del todo regulado en la ley del sistema portuario. Por lo tanto, pienso que es probable que la Autoridad Portuaria Nacional en el año 2021 haya tenido que dar una interpretación para dar esta autorización. Pero para entender, a Chancay van a poder venir navieras diferentes. De todas De partes. todas partes. Sí, correcto. Y no habría forma de impedir la atención de esas navieras, tanto para importación como para exportación. Ninguna. ¿No? ¿No? El problema no es tanto de las navieras ni los buques que se van a recibir en el puerto, sino los servicios esenciales que el puerto brinda a esas navieras y a esa carga. Es decir, los servicios a la nave que va por el lado del ¿cómo se llama?, del practicaje, digamos, toda la señalización que tienen los barcos para facilitarle su llegada, los servicios a la carga, una vez que la carga llega y hay que sacar la carga de a bordo o nuevamente cargarla, y los servicios de almacenamiento. Todos esos servicios que da el puerto básicamente son el sustento de toda esta inversión. O sea, si uno como Chancay o como Cosco hace una inversión tan importante, argumenta esa inversión con unas formas de retorno en donde están todos estos servicios. Yo no sé específicamente a qué servicios esenciales se refiere esa RAT del 2021, pero me imagino que en su momento deben haber estado bien sustentados, porque si no, de lo contrario, no sale un acuerdo de directorio, ¿no? Porque no es una sola persona la que firma, es el equipo de la empresa y el equipo de la autoridad portuaria, que está presidida por el presidente de la autoridad portuaria y representada por todos los directores, ¿no? Yo creo que se están enredando. Yo quiero que Alejandro nos cuente lo que es, ¿no?, para el sector productivo, en este caso para el sector agrícola, el tener unos buenos servicios portuarios como acabamos de vivir y deleitarnos con los buenos servicios del puerto de Paracas. Sí, Fernando, muchas gracias. Primero, la verdad que la temporada 23-24 marcó un hito en la agroexportación peruana, principalmente del cultivo de uva de mesa, que es la industria que represento. Se consiguió que a través del puerto de Paracas, en Pisco, se tengan servicios redituables y constantes a lo largo de toda la campaña de exportación de uva de mesa. Tuvimos 2 servicios de las navieras más grandes del mundo, 2 servicios semanales, con lo cual ininterrumpidamente pudo salir uva de toda la región sur del Perú, partiendo por Ica, Arequipa, Moquegua, hacia los destinos internacionales, ¿no? El puerto de Pisco está en una ubicación privilegiada para la exportación de uva del sur del país,
no es necesario atravesar el ingreso de Lima y atravesar para entrar al Callao, sino simplemente corres la Panamericana y en menos de hora y media estás ya en el ingreso al puerto. Entonces permitió tener salidas ininterrumpidas desde Pisco hacia los principales destinos a los cuales llega nuestra oferta. Principalmente en uvas de mesa, el destino más importante es Estados Unidos, la costa este de Estados Unidos, el puerto de Filadelfia, y se consiguió a través de estas líneas navieras que son MSC y Maersk, que tengan servicios semanales, como digo, con tiempos de tránsito altamente competitivos. Estamos hablando de inclusive tiempos de tránsito de 12 días desde Pisco, lo cual es una ventaja enorme realmente llegar en tan corto tiempo al principal destino que llega a nuestra oferta de uva de mesa. Y no solo eso, sino que también se tuvieron servicios complementarios para la costa oeste de Estados Unidos, el puerto de Los Ángeles, que es otro destino que está tomando mayor importancia en la representatividad de Estados Unidos como destino. Además del puerto de Manzanillo, en México, y lo más, digamos, interesante fue que era un servicio directo desde Pisco hasta Rotterdam, que como sabemos es la puerta de entrada a Europa. Cuando digo directo, quiere decir de que la misma fruta que subía a Pisco, en las naves de Pisco, no bajaba, si es que el destino era Rotterdam, hasta Rotterdam, sin ninguna otra nave que intervenga en el traslado. Y ese traslado se consiguió en aproximadamente 22 días en promedio. Entonces, definitivamente fue noticias muy alentadoras para la industria. Los agroexportadores de la región sur se volcaron a los servicios, se superaron las expectativas que inclusive tenían las navieras inicialmente para la industria del sector de la zona sur del Perú, a tal nivel que fue prácticamente 3 veces más lo que inicialmente se esperaba cargar por el sur. Así que ha sido realmente una excelente temporada para el sur. Bueno, qué bueno escuchar esto de Alejandro, porque yo lo que quiero que entiendan las autoridades, porque yo estoy seguro que la población entiende más, el impacto que tiene esto en la competitividad del país es enorme, ¿no? Entonces, estas objeciones y estos cuestionamientos, después vamos a hablar del puerto de Marcona, pero ¿cómo se hace para explicarle a las autoridades que más allá del mundo portuario existe todo un enjambre de empresarios, trabajadores, proveedores, ciudadanos en general, que no vemos las horas de que estos puertos se echen a andar, ¿no? Es muy importante. ¿Por qué nos cuesta tanto comunicar las bondades de un buen servicio portuario y nos enredamos en estos detalles tan negativos? La verdad que es inexplicable, pero intentaré ensayar algo. Y es que a veces... Perdón, Juan, ¿y por qué la demora en la ley de cabotaje? Que es otro tema y ese que es tú un has tema traído. que está en el Congreso, y el Congreso tiene su ritmo, ¿no? Sí. A veces nos extraña que sea muy rápido y a veces nos desespera que sea muy lento, ¿no? Entonces, por ahí es un poco complicado. Pero en el otro caso que tú mencionas, en muchos de ellos, lo que pasa es que hay autoridades que tienen un manejo muy técnico y que lamentablemente las personas que son designadas o nombradas para ocupar esos lugares son los más competentes. Pueden ser muy buenas personas, muy honorables, todas las bondades de un ser humano de bien, pero no tienen el conocimiento ni el expertise. Y eso creo que en algunos casos pasa la factura, ¿no? Pero un funcionario que no entienda el rol, ¿no? y el impacto que tiene un puerto y los servicios portuarios en el sector productivo, bueno, no está calificado. Exactamente, exactamente. Yo quiero que Luis nos cuente del puerto de Marcona, ¿no? Del cual se está hablando nuevamente. Los iqueños soñamos también con el puerto de Marcona, ¿no? Así como hemos celebrado el puerto de Paracas, porque me parece maravilloso tener esa alternativa. Nosotros pensamos mucho pues en el bloqueo de Barrio Chino, ¿no? Barrio Chino, para empezar, está en plena autopista sin paso a desnivel. Ahí también hay otra crítica que yo le tengo al Ministerio de Transportes, de cómo puede imaginar alguien hacer una autopista y tener que ponerle semáforos y rompemuelles a la altura de Barrio Chino, que está al norte de Ica, pero está al sur del puerto. Entonces toda la producción de Ica tiene que pasar por Barrio Chino para llegar a Paracas. Entonces un par de llantas, Claro, se acabó.
medio Perú partido en dos, ¿no? Yo estoy seguro que eso se resuelve con un paso a desnivel y otras vías alternas, pero el puerto de Marcona también es una solución muy interesante. ¿Por qué hay objeción por un puerto en Marcona, así como veo también cuestionamientos en el puerto de Chancay? Sí, mira, en verdad cuando no hacemos nada, nadie se opone a nada. Ese es el país. Claro. Cuando alguien ve que alguien quiere hacer algo, pues preguntamos, creo que, ¿en qué me voy a oponer? Seguro que si el día de hoy no hubiera puerto de Marcona, no habría nada que oponerse. Claro. Seguro que si es que no hubiera puerto de Chancay, tampoco habría nada que oponerse. Entonces yo también me gusta leer otra lectura de las noticias y decir, por suerte hay algo a lo cual oponerse porque estamos haciendo algo. Y Marcona y Chancay son dos cambios radicales en la región, en el país, en la configuración estratégica. Son 405 millones de dólares. Si sacamos al Callao y sacamos a Chancay, este es el puerto más importante que estamos construyendo en el Perú en las últimas décadas. Y lo estamos construyendo en Marcona, ¿no? En Marcona, y es un puerto que finalmente es la llave que creo que todos estábamos buscando. Todavía no sabíamos exactamente cuándo lo íbamos a encontrar, pero es un proyecto que abre la oportunidad para proyectos mineros por más de 15.000 millones de dólares. De todo el ¿no? corredor de Apurímac y la Sierra Central y Sur, claro. Correcto. Por fin hace que esta idea del ferrocarril, el tren, el del corredor minero sea una idea viable, interesante, porque ya el puerto ya está. Y lo que tú decías, muy importante, es un excelente terminal portuario de respaldo para toda la agroexportación del sur del Perú. Si es que algo pasara hacia el sur, ya sea por un bloqueo o un accidente, Dios no quiera que algo pase, ¿no? Pues tenemos un puerto estratégicamente ubicado, y algo que las personas a veces todavía no notamos es que es 100% con inversión privada y 100% riesgo del privado. A veces yo escucho muchas personas que me dicen, bueno, acá hay un proyecto que lo va a financiar el sector privado. Una cosa es financiar, yo coloco la plata y después me la devuelves. Otra cosa es colocar 405 millones de dólares como inversión y someterte a los riesgos de un país como el nuestro y confiar en el país y confiar en que esa inversión se va a recuperar. Y es así como han crecido nuestros 8 puertos que ya tenemos, entre ellos Paracas. Si me preguntaras a mí qué cosa está pasando, pues hay mucho ruido, desde luego. Y el ruido se va a superar, creo que es un tema de seguir comunicando. Creo que los que estamos en proyectos de infraestructura tenemos la obligación de decir las cosas no una, no dos, tenemos que decirlas 100 veces. Y tenemos que conseguir personas como ustedes, ¿no? Que conocen el sistema y que también hablen de este tema, porque creo que algunas personas se oponen con determinados intereses y otras personas porque no conocen. Y lamentablemente estamos todavía en un país donde la desconfianza normalmente es lo que gira. ¿Pero en qué está el puerto de Marcona? ¿Ha sido adjudicado? Fue adjudicado Sí. el día... Hace pocos días. Pocos días adjudicamos, estuvimos con el ministro de Economía que nos acompañó en ese acto, es una gran noticia para el Perú. Fue adjudicado a la empresa Jinsao, una importante empresa de capitales chinos que está dispuesto a invertir acá. Ellos no nos están prestando dinero ni nada de eso, están invirtiendo aquí. Y finalmente se adjudicó, vamos a firmar el contrato seguro en 2 meses. Tienen ellos todavía 2 años para completar sus estudios de ingeniería, el estudio de impacto ambiental, pero he conversado con ese grupo, están muy interesados y con mucha prisa de construir el puerto, y creo que se van a romper todos estos espacios y finalmente pues tendremos alternativas. El agroexportador sacará sus cálculos y dirá muchas veces si puedo salir por acá. El minero, que no tiene una gran minería, que el día de hoy simplemente no entra en operación, dirá, bueno, estoy a una nada, sí puedo hacerlo. Y lo que tú dijiste, creo que la palabra competitividad es un tema bastante relevante en nuestro país. ¿Por qué nosotros, por ejemplo, a veces digo, ¿por qué crecemos y no desarrollamos tanto? ¿No? ¿Por qué a la gente le cuesta decir soy el mejor, el mayor crecimiento, menor inflación, más reservas, pero ¿por qué no hay desarrollo económico como yo quisiera? En verdad es por un tema de competitividad, y la competitividad tiene que ver con la infraestructura, y la competitividad tiene que ver con una persona que tiene que llevar su mineral 500 kilómetros un lado, 500 otro, y no cierran las cuentas, ¿no? Perfecto. Vamos a hacer un corte y después seguimos con esto.
Bueno, continuamos, muy interesante, como siempre. Yo quiero que Alejandro nos explique cómo se mide el beneficio para el exportador en este caso, en materia de costos, tiempos y demás precios. Sí, Fernando, mira, hay dos aristas de cómo medir o, digamos, sacar un cálculo del beneficio de tener un puerto más cercano cuando hablamos de perecibles, porque partimos de ahí, partimos de uvas frescas, que en un determinado momento, si es que no se hacen las cosas rápido, no van a ser hábiles o útiles para consumo. Entonces, en primer lugar, tienes la distancia geográfica. Una cosa es recorrer 60 kilómetros y otra cosa es recorrer 300, 350 kilómetros por tierra y en Perú, que justamente las vías tampoco son las mejores, partiendo por Panamericana Sur y demás. Entonces, partiendo de logística en tierra, tienes un diferencial de tiempo muy importante. Y si lo quieres llevar por término... Ica, perdón la interrupción, Sí. habían camiones que le daban 2 vueltas del campo al puerto, ¿no? Entonces, realmente los Sí. tiempos fueron extraordinariamente más cortos y convenientes. Claro, porque tú en un solo día podías salir del puerto con el contenedor vacío, llegar a la planta, recoger fruta, ese contenedor regresar al puerto, dejar la fruta y nuevamente salir con el contenedor vacío, volver a cargar fruta y regresar. En un día, En ¿no? un Eso solo nunca lo hemos Entonces, hecho. Eso es comparar ese tiempo con llegar al puerto del Callao, que significa Por supuesto, toda la que autopista inclusive a a veces Lima puede y por ser más de un supuesto, día. por Podía supuesto tardarte lo del más de un Callao, día. y llegar al Callao es una odisea. Así que gran aporte. En sí. tiempos tienes un gran ahorro. Y después viene la parte de costos, ¿no? Porque finalmente es una travesía larga por tierra, es mayor combustible, es más recurso humano, más tiempo del conductor, tiene que rotar el conductor porque por la distancia que hay, por más de que sean 300, 350 kilómetros, en tiempo horario es mayor, tienes que tener 2 conductores y finalmente todo eso termina impactando en costos. Más o menos, en promedio, se podría decir que la logística en tierra de salir por Paracas o de salir por Callao tiene un ahorro aproximado de $500 en promedio. Lo cual si lo multiplicas por la cantidad de contenedores que se trasladan, que en la última estadística que tenemos son aproximadamente 4.000 contenedores los que se han movido en esta campaña, solo de uva y saliendo por Paracas, pues es un ahorro muy importante y muy considerable para el productor. Y finalmente el otro beneficio está en la fruta como tal, porque la fruta, como mencionaba, es un perecible. Y al tener el recorrido más corto, aseguras que al destino, al consumidor, le llegue más pronto. Por lo tanto, llega más fresca, en mejor condición, Y con eso mejor sube calidad. el precio para el productor. Y eso repercute en mejores Claro. retornos para el productor. Claro. Correcto, sí. En un comienzo, yo recuerdo que la actitud de los exportadores era el tiempo. No importa el costo, decían, ¿no? Aunque nos cueste igual, nosotros vamos a preferir el puerto de Pisco. Pero no solo eso pasó, sino, por supuesto, lo del tiempo sucedió, pero lo del ahorro también sucedió. Y claro, un servicio de transporte Ica-Callao es mucho más caro que un servicio de transporte Ica-Paracas, pues, ¿no? Entonces, por todos lados. Ahora, así como el puerto de Marcona, en mi opinión, va a jugar un papel importantísimo en materia de competitividad, seguridad y todo lo demás. Tú me has convencido, Juan, de que el cabotaje va a jugar un rol muy importante. Alejandro ha hablado de Norteamérica y Europa, no ha hablado de Asia. Y efectivamente, nosotros no hemos utilizado el puerto de Paracas para destinos Asia, ¿no? Pero hay mucha fruta que se va al Asia. Felizmente hay mucha que se va a Norteamérica y Europa y pudimos hacerlo a través del puerto de Paracas. Pero nosotros hablamos, no sé si estamos en lo correcto, que una muy buena parte va a ir a Chancay vía marítima desde Paracas y no por la carretera. Sí. ¿Estamos en lo correcto? Sí, porque la conectividad actual terrestre que tiene Chancay no es la suficiente para los objetivos que ellos están planteando. Ellos están planteando movilizar en su primer año 1 millón de contenedores.
En este momento las vías terrestres que tienen para llegar a Chancay no les permite cumplir ese objetivo y van a tener que recurrir a traer carga por mar, es decir, utilizar el cabotaje, ya sea del sur o del norte, para llevarlo a Chancay, concentrarlo ahí y de ahí enviarlo hacia el Asia, ¿no? Entonces, Chancay va a ser un gran impulsor del cabotaje en el Perú. A pesar de que hemos tenido un par de reuniones previas hablando del tema, siempre hay el detractor del sistema de cabotaje, porque recuerdan pues el cabotaje de los años 90, ¿no? Que era muy complicado, además la carga de cabotaje hacía siempre cola, daban preferencia a la importación y exportación. Todas esas cosas se van a superar por una necesidad de un gran consumidor de carga que va a ser Chancay, ¿no? Entonces Chancay va a necesitar no solamente tener Paracas o Marcona, de repente Hilo y quién sabe hasta Tacna, que ahí hay un proyecto que se está desarrollando, igual para el norte, porque necesita vías que le traigan carga para concentrarla y de acá lanzarla en sus buques, porque lo que va a pasar con esos buques que se va a generar una externalidad positiva, es decir, capacidad de bodega. Viene un buque y deja mucha carga y se queda con el apetito de más carga, pues, ¿no? Y esa carga la puede traer por mar hacia Chancay. Pero entonces quiero entender qué cosa tienen en la cabeza los que se oponen a la ley de cabotaje. Lo que pasa es que nuestra ley de cabotaje, la antigua, básicamente se basa en la ley Jones de Estados Unidos. La ley Jones de Estados Unidos era una ley proteccionista que los americanos crearon para que el cabotaje que se hiciese en sus costas sea con buques construidos en Estados Unidos, de propiedad de americanos y dotada por dotaciones de americanos. Porque eso de alguna manera le generaba una flota de reserva para una posible guerra, ¿no? Entonces tiene otro concepto diferente. Pero como nosotros hemos sido siempre copiadores de los gringos, la ley de cabotaje nuestra más o menos tiene ese esquema. Inicialmente tenía, porque para hacer cabotaje tenía que ser una empresa peruana, con directores peruanos, con el 60% de las secciones peruanas, es decir, una serie de restricciones que no permitían que fluya un servicio como este, ¿no? Hoy en día, con esta nueva ley que se está mirando en el Congreso, lo que busca es liberar la posibilidad de que barcos con diferentes banderas puedan darte la opción de que tu carga suba a ese barco. Porque ellos vienen llenos y se quedan con capacidad de bodega lista para recibir otras cargas, ¿no? Entonces, esa es la externalidad positiva que genera esa intervención de Chancay. Pero yo me imagino que subsiste ese nacionalismo malentendido de que se va a ir perdiendo poco a poco cuando se vean este tipo de resultados, ¿no? Por ejemplo, este resultado es fabuloso, deberíamos difundirlo más, porque a eso es lo que vamos. Y lo otro es, hablaste de Lima y los camiones que vienen a Lima. Hay mucha carga que se mueve del sur hacia el norte y que Lima no es su punto de llegada. Sin embargo, tiene que cruzar Lima. Acá no hay evitamiento, línea amarilla, nada de eso va a poderte quitar el martirio que es cruzar Lima. Entonces, yo en algún momento propuse rutas de evitamiento marítimo, o sea, que los camiones que vienen con carga, por decir de Pucusana, se embarquen en un ferry, camión con carga y todo chofer, naveguen hasta Supe, Huacho, bajen y sigan su ruta. Y con eso se ahorran el haber cruzado todo Lima, ¿no? Que va a ser un problema, y más aún con la presencia de Chancay, más todavía, ¿no? Entonces, estas rutas de evitamiento marítimo que yo le puse, puentes marítimos que nunca se rompen, ahí están. No nos cuestan nada el mantenimiento. No tienen peaje, no tienen semáforo, no tienen nada, ¿no? Hay que usar. Tenemos 3.000 kilómetros de costa que todavía no las usamos, ¿no? Y además de eso, la posibilidad de, por ejemplo, movilizar pasajeros, ¿no? Pasajeros desde el Callao a Chorrillos o del Callao a Ancón por ferries. Cuéntanos la velocidad, tú también me vas a explicar. 20 nudos, 30 nudos de un ferry, dependiendo del tipo de ferry, que por ejemplo desde el Callao a Chorrillos lo haces en 20 y tantos minutos, ¿no? Que en un momento determinado por la Costa Verde demoras
la vida para Claro. cruzar Costa ¿Esos cuántos Verde. kilómetros por hora son? Esos son 25 nudos, ¿no? Por eso, 25 nudos. Por 1.8. Ocho. Sí. O sea, son más de 45, 40 Más o kilómetros. menos, sí, pero, Imagínate. pero limpia, Mucho pues, más libre, rápido, claro, pues, libre, que el pero- camión. Entonces, Claro. y más adelante, pues, había la idea inclusive que el metropolitano que llega al Callao tenga un brazo marítimo, para que el que llega al Callao se pueda ir a Chorrillos o a Barranco, dependiendo de dónde se ubique la estación de llegada, o se vaya hacia el norte, Ventanilla, Ancón, ¿no? Hay mucha gente que viene de Ancón hacia Lima, que se pasa pues horas cruzando la carretera, ¿no? Bueno, esos servicios existen pues en el mundo. Sí, No, por supuesto. no estás inventando Nadie la los ha pólvora, inventado, ¿no? al contrario, los estamos trayendo y como buen ejemplo. efectivamente, existen en muchas partes del mundo, Sí, claro. y donde uno se embarca y llega muy, muy rápido. Entonces descongestionaríamos mucho el tráfico, ¿no? Que es un problema nacional terrible. Dime, ¿y Proinversión tiene algo que ver con la ley de cabotaje o no? No, Es no más tenemos la nada que ver, pero infraestructura. estamos muy expectantes del tema. Por ejemplo, comparto la gran parte de lo que dice Juan. En verdad creo que Paracas en verdad va a jugar un rol importante, puertos como Paracas, por ejemplo, y Chancay está cambiando un poco la forma en que nos estamos organizando. Creo que el tema del cabotaje va surgiendo importante, todos van a tener la necesidad de llegar de alguna manera a Chancay, pues para de ahí ir a Asia. No hay que recorrer más kilómetros que llegar hasta ahí. Y esto nos tiene que hacer un poco repensar y también por qué tenemos que hacer nosotros como autoridades para generar los incentivos a que haya cabotaje. Siempre la carretera es una competencia para el cabotaje. Finalmente es la forma también en que nuestro país está organizado. Geográficamente es una carretera panamericana que corre en paralelo al Océano Pacífico y es una diferencia con otros países que tienen otros accidentes y otros ahorros. Pero por otro lado tenemos carreteras congestionadas, llenas de vehículos, tenemos bastante informalidad en el tema del transporte Y todavía. accidentes, ¿no? Tenemos accidentes y en verdad decir cómo yo saco vehículos de las carreteras que en verdad ya están colapsadas, pues generando una política creo que es como la que sugiere Juan, de promover el cabotaje, porque así saco camiones de Lima, de la carretera, para todos nosotros es toda una experiencia estar cualquier día de la semana de la noche en la Panamericana Sur y uno estar ocupando un carril y al costado con carros gigantescos, ¿no? Porque la congestión de camiones, y es algo bueno, porque ese es un indicador de desarrollo. Tener tantos camiones en las carreteras es algo bueno, pero no tenemos una solución. Si no vamos a tener más pistas, autopistas, esa es una solución. Pero un poco les comento, tenemos en Proinversión un proyecto que lo vamos a anunciar en una semana y poco más. ¿No? Aprovecharé la oportunidad de la pregunta, que es el anillo vial periférico. El anillo vial periférico es la gran autopista de Lima que pretende contribuir un poco en sacar los camiones del Callao. Es insostenible que tantos camiones atraviesen la ciudad y ¿sabes qué? Si es que ahorita es un dolor de cabeza, en este momento DP World acaba de prácticamente duplicar su tamaño, APM Terminals está haciendo lo mismo, está haciendo Chancay. Si es que el día de hoy sufrimos con los camiones, ¿pueden imaginarse a Lima en 5 años cómo va a ser? ¿Qué me vas a decir? La semana pasada tuve que ir a Comas, de Miraflores, 2 horas, ¿no? Claro. Yo estudié en la uni, yo me iba literalmente en mi tiempo, en los años 70, en micro, pero 45 minutos de Miraflores al Rímac, digamos, muy cerca a Comas, ¿no? Ahora 2 horas con Waze, o sea, con Waze esquivando y con radares y todo. Y a veces el Waze te lleva por zonas que el no, Waze no sabe. No, esta vez la hizo bien, no era la ruta lógica. Si vas a llegar, no sabes si era vas a la llegar. ruta, era la ruta lógica, pero realmente es infame, ¿no? La carga no puede ir. Yo insisto que es el mar. El mar es la autopista. Y eludir Lima si es que la carga no va a Lima, ¿no? Eso ya Eludir tenía que ir por Lima. una norma, ¿no? Claro. Un evitamiento marítimo, Lima haces tiene un un arco evitamiento. y pasan del norte al sur y del sur al norte sin necesidad de meterse a la ciudad y generar más problemas. Claro, así es. Alejandro, ¿cómo has comunicado las ventajas que hemos vivido en carne propia, el servicio portuario
en la temporada de uvas. Esto le ha llegado a los palteros, porque ahora ya termina la temporada de uvas, Sí. ¿no? Y efectivamente se acaba la uva hasta el próximo primavera, ¿no? La uva, los que estamos en ese negocio, arrancamos en octubre, septiembre, muy poquito, y estamos seguros que vamos a repetir, pero lo ideal es mantener pues el servicio todo el año, ¿no? Sí, por Eso se ha comunicado a los... Ahora viene palta, mandarina, granada, Sí, espárrago, arándano, que son ya de invierno, digamos, de la ¿no? estación. Sí, realmente partió de una difusión a todos los productores asociados al gremio inicialmente, porque difícil es empezar reuniendo en una mesa 40 productores para comentarles una Claro, iniciativa. claro. Empiezas con algo más reducido y poco a poco se va, una vez que la decisión estuvo tomada de las navieras, se canalizó a todos los socios y poco a poco se fueron sumando. El proyecto empezó con 6 productores y han terminado embarcando más de 40 productores de la región sur por el puerto. Solo como anécdota, yo estaba en las reuniones Sí. con Alejandro, yo no voy a usar el puerto para acá, ni muerto. Así eran las respuestas y terminaron mandando Hay toda gente su que carga. tiene una idea prefabricada, Sí, no sí. sabe Dios de dónde, ¿no? Es que inicialmente partía mucho, además de la poca confianza en que finalmente se logre hacer el servicio, ¿no? Había poca expectativa en que finalmente se logre y afortunadamente se concretó. El servicio inicialmente estuvo para la temporada de uva, de la semana 45 del año pasado, noviembre, a la primera semana de febrero, que es la semana 5 del 24, que es la temporada pico de la uva, y sin embargo el servicio se extendió 5 semanas más, hasta la semana 10, que ha sido hace un par de semanas, para empezar a cargar otros productos como granada, por ejemplo, y cebolla, que aún hay algo del sur. Y tengo entendido que el servicio se va a quedar, al menos el de una naviera, se va a quedar por lo menos unas 10 semanas más para empezar a cargar otros productos como paltas y cítricos. Sí tuvimos acercamiento junto con el puerto y las asociaciones similares a Provit, de los palteros y de los citriqueros, un poquito para comentarles la experiencia que habíamos tenido y a demostrarles que sí se puede, ¿no? No es que fue un deseo, sino que se logró concretar en algo No, es tan específico. importante lo de Pisco que en Arequipa ya se habla del puerto de Pisco. Sí, claro. Y, bueno, es la diferencia del mundo, no tener que entrar al Callao, Claro, desde exactamente. Arequipa, ¿no? Y tener Sino- las rutas y la frecuencia, sino ¿no? desde Si Pisco realmente es muy, muy determinante. Uno de los usuarios más activos del servicio ha sido justamente un productor de Arequipa, que evidentemente es un beneficio mucho más tangible de repente para él que el Sí. liqueño inclusive. Sí. Sí. Entonces yo quiero aprovechar este programa para promover el puerto de Pisco. Yo quiero que le lleven tanta carga de que nunca pare, ¿no? Nosotros hemos Nunca promovido pare. ese proyecto en preinversión. Es parte, nos sentimos Sí. orgullosos de ese puerto Sí, de no, APP, por supuesto. ¿no? Sí. Sí. Tenemos 2 minutos para el corte, pero lo que estoy escuchando es muy, muy motivador. Pensar que un puerto puede propiciar servicios de cabotaje y no solo eso, sino también, por ejemplo, ferrovías y Exacto. otras alternativas, ¿no? Sí, mira, como yo te decía al principio, antes de empezar el programa, el tema del cabotaje no solamente se limita al puerto y a las embarcaciones o a los navíos que llevan la carga de un lado al otro, sino también a la conectividad desde los centros de producción. Tienen que estar sumamente bien conectados para que fluya la carga y no tenga problemas. Y por otro lado, el puerto solo nunca va a poder concentrar tanta carga que sea suficiente para el naviero tener una línea regular. Entonces tienen que diseñarse áreas de logísticas cercanas al puerto, que sean de alimentadoras, para que el puerto pueda dar el servicio completo al barco y el barco no se vaya con ese falso flete, ¿no? Claro. Esa es un poco la... Bueno, Estamos en ese camino, ¿ah? Claro. Y yo he visto mucho esfuerzo tanto del Ministerio de Transportes, Proinversión y los mismos gobernadores que están buscando hacer áreas, zonas, zonas industriales que de alguna manera acopien carga o produzcan de alguna forma convertir materia prima en productos ya exportables, ¿no? En eso se está. Claro, felizmente. estos clústeres tecnológicos Exactamente. buscan estar cerca a los puertos porque Es- son industrias de Es exportación el mundial. pulmón del puerto, Así para es. entregar la Sí. carga suficiente para que el barco Claro. se vaya completo, ¿no? Muy bien, hacemos un corte nuevamente y seguimos inmediatamente. Bueno, seguimos. Esto está muy bueno.
las bondades del puerto es mucho más que la infraestructura. Todo lo que sucede a continuación del puerto, tanto de este lado del puerto como del otro lado. Cuéntanos lo que están pensando en Proinversión con respecto a otras infraestructuras portuarias. Sí, mira, esto de acá es increíble. Yo siempre soy muy optimista. Trabajar en puertos me obliga a ser optimista porque cuando trabaja en puertos tiene que pensar en el futuro. Arriesgo hoy día a cambio de cosas que vienen en el futuro. Es mucho riesgo. Entonces, eso, cuando hay confianza en el futuro, está. El puerto de Chimbote. Hemos hablado de Marcón excelente. El puerto de Chimbote es un proyecto que tenemos prácticamente listo. Tenemos dos iniciativas privadas presentadas para el mismo terminal portuario, una de una empresa de Turquía y la otra de una empresa portuguesa muy importante. O sea, van a competir. Van a competir los dos. En verdad, la ley nos obliga a terminar con la evaluación de una, Claro. y si es que esta no pasa, pasamos a la segunda, y si no, pues tendrán que competir a dos empresas, y es lo que esperamos. Son más de 220 millones de dólares en Chimbote inversión, principalmente pensado en agroexportación. Uno diría, ya no hay espacio para nadie más con Chancay, pero esto es la parte bonita de los puertos. Es algo así como llega una tienda ancla a un lado y todos quieren estar alrededor. Es lo que está pasando en este momento. Y ya estamos comenzando a hablar del puerto de Eten. Hay mucho interés en la autoridad de esa zona en que promovamos el puerto de Eten, un gran potencial. Ahí estamos. Olmos podría tener una salida más eficiente, toda la carga minera y viene Cajamarca. Ojalá se desatoren estos proyectos que están en Cajamarca. Eten podría ser una excelente salida para ellos. Y por qué no volver a hablar de Hilo. He estado en Hilo hace 2 semanas y hay un consenso, todos quieren que volvamos a trabajar Hilo, porque hay una conciencia, cuando uno no le pone inversión privada a un puerto, el puerto lamentablemente comienza a morir. Y en algún momento se vuelve irrelevante, porque alguien más ocupa ese espacio. Entonces, yo creo que hay muchos proyectos. Vamos a trabajar el puerto de Pucallpa, el puerto de Iquitos. Creo que esta es la década de los puertos. Lo que sí, en el Perú, creo que hoy día escuchaba a alguien que hablaba de otro tema, pero decía, en el Perú descontamos mucho el corto plazo. Es un mal nacional. Darle mucho valor al corto plazo, y por ese motivo a veces este tipo de proyectos son postergados, porque un puerto nunca es para el corto plazo, un puerto siempre es para el largo plazo. Paracas existe hace un montón de tiempo, hemos tenido que tener paciencia, casi 10 años de paciencia a Paracas, y mucha paciencia para que esto ocurra. Si es que no hubiésemos tenido esta paciencia de persistir con la política, de acompañarlos en la inversión, en los permisos, ustedes no hubiesen estado ahí. Entonces, creo que hay que seguir acompañando el esfuerzo en el desarrollo portuario, y para eso es importante insistir, hablar una y otra vez, que creo que en el mundo y nuestros países vecinos nos dirán, ¿no? Oye, ¿qué has hecho tú en los últimos 20 años que has logrado esto? ¿Sabes qué hicimos? Dijimos, esto lo va a hacer el sector privado. Yo tengo mis dudas que si lo hacía el sector público hubiésemos tenido ese mismo desarrollo. Bueno, y se rompe pues el mito de que el Estado tiene que hacerlo todo, ¿no? Estos son inversiones privadas para servicios públicos, ¿no? Entonces, ese es tu rol, Alejandro. Provit, dado que ha sido el gran beneficiario de este servicio portuario, vas a tener que comentarlo. Primero a las autoridades y segundo el respaldo a la población, ¿no? Sí, totalmente. Y en línea de lo que mencionas, ayer se anunció una nueva naviera que va a iniciar servicios en el puerto de Pisco. No te Entonces, que es Seaboard. Sí, que entonces eso genera confianza en que, oye, los que apostaron finalmente no fue una apuesta a pérdida, sino fue una apuesta que resultó en buenos frutos, ¿no? Y ahora tenemos una nueva naviera que confirmó ¿Y el cómo servicio. va Paita en el tema uva? Paita, bueno, es el gran puerto para la región norte. En términos de uvas, las regiones más importantes en producción son Ica en primer lugar y Piura en segundo lugar. No tan lejos, la verdad, tiene un buen volumen Piura. Y Paita afortunadamente tenía servicios ya competitivos. Paita además tiene muy cerca al puerto una planta de empaque que permitía que gran volumen se procese ahí mismo y tenga una salida directa.
Dicho sea de paso, la naviera que ha apostado por el puerto de Pisco había apostado también anteriormente con servicios competitivos por el puerto de Paita. ¿Y también servicios expresos a Filadelfia y Rotterdam? No tan cortos en tiempo, Ya. pero finalmente sí tiempos, digamos, competitivos. Los de Pisco han sido tiempos realmente Maravillosos. increíbles, Sí. ¿no? Y solo para complementar esta parte que han mencionado del cabotaje y de Chancay y demás, pensando en la fruta, más allá de uvas, la salida de Chancay es increíble porque estamos reduciendo tiempos aproximadamente en 10 a 15 días de traslado. Entonces tener A tu China, fruta ¿no? que Al pueda Asia. llegar al Asia en 20, 22 días Claro. es realmente increíble. Claro, ahora estamos llegando en 30 y 35 tantos, en claro. promedio. Claro. Entonces reducir ese tiempo Bueno, de eso es tránsito. una diferencia abismal en el tema de productos frescos. pues, ¿no? Yo Por quería supuesto. complementar un poco lo que había dicho Luis respecto de la aparición de estos nuevos proyectos portuarios, porque me ha tocado a mí apoyar un poco a la región Tacna en su desarrollo de su tan añonado puerto Almirante Miguel Grau. Y que resulta que este puerto, o este proyecto portuario, que ya está en su etapa prácticamente de conformidad, que la está dando la Autoridad Portuaria Nacional, tiene una posición muy estratégica, es un punto bien supranacional, Ya. porque está muy cerca de Bolivia, de Bolivia y Brasil, Brasil, de Argentina. Paraguay, Argentina y, como no, Chile también. No olvidemos que el terminal portuario de Arica moviliza más de 3,5 millones de toneladas al año. Al poner Tacna un puerto, de esos 3,5 millones de toneladas, el 13% es carga peruana, que podría salir directamente por Tacna, y una vía férrea de penetración que vaya por Bolivia y se meta en la zona de Acre, Rondoña de Brasil, toda esa zona de soya que produce en cantidades importantes los brasileros, podría ser las cargas principales para Tacna. Entonces, no dejemos tampoco no le dejemos espacio al vecino para que se coma nuestra carga, más bien nosotros pongámonos ahí para comernos la de ellos, ¿no? No, estamos hablando, pues, por último, de justicia social, ¿no? Eso de estar hablando de puertos que encima propicien la construcción de ferrovías de sentido este-oeste, o sea, de Claro. penetración, es poner en valor a toda la serranía y la Amazonía peruana, ¿no? Por supuesto. Comuniquemos esto, me parece increíble, Comunicar varias porque veces. realmente no veo salida a la agricultura exportadora de la sierra y de la selva con estas vías paupérrimas y con estos pésimos servicios, o sea, tan pocos servicios portuarios, porque nosotros tenemos la sierra y la selva tan largas como la costa y deberían de salir de frente a sus puntos marítimos más cercanos, ¿no? Claro. Sí, de acuerdo. Yo creo que hemos pasado a la siguiente fase, que es la logística, que tiene que ver con la competitividad. Hemos llegado a un nivel impresionante en términos de agroexportación, y eso que tenemos todas estas dificultades. Solamente imaginar el siguiente nivel con todos estos proyectos que podrían mejorar con Chinecas, pensar en la ampliación de Chaimochic y todos estos proyectos que tenemos en Costa y en Ica también. Y la pregunta es, ¿estamos preparados? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, yo te digo, pero estamos en si inversión. quieres que salga Chinecas, primero haz el puerto, no hagas primero Chinecas, ¿no? Primero haz el puerto y todo lo demás. Yo creo que detrás de Paracas van a venir ferrovías, ¿no? Marconas. Con Paracas y Marcona no te digo nada. Lo que viene detrás es impresionante. Incluso reservorios, grandes reservorios, para hacer de Palpa y Nazca, que son las provincias menos desarrolladas de Ica, porque está muy lejos, pues. Está Claro, muy estamos lejos. más lejos Más de la lejos. costa. Entonces, Sí, claro. si le das una salida portuaria y encima una infraestructura ferroviaria hacia la sierra, Eso es el ¿para qué gol. te cuento Y lo que ya viene? empezaron las inversiones fuertes también en agricultura en Nazca. Claro, Así claro. que por ahí va a ser un... Y muy bien. yo creo Sí. que Paracas tiene mucho que ver con eso. Es muy, muy interesante. Bueno, vamos a ir terminando. Quedan unos 5 minutos, una ronda finalísima. ¿Cuándo salen la ley de cabotaje? Bueno, ese corren es las apuestas. ese sí, definitivamente. Ese es un tema que lo tiene el Congreso y esperemos que
¿Pero quién lo tiene en el Congreso? ¿Hay alguna persona? Me parece que ha pasado a la Comisión de Comercio Exterior para que Comercio Exterior opine y está en ese proceso de ahí, regresará al Pleno para la Una pregunta votación un poco respectiva, ¿no? indiscreta. ¿Dicen que la Marina de Guerra del Perú se opone a la ley de cabotaje? No que yo sepa, no. Que los marinos se oponen. Porque yo soy marino, Sí, y no, pues. y no me opongo. Es más, yo soy el creador de la ley, así que no. Yo he dicho, yo conozco un marino que es todo lo contrario. No. Lo que Pero pasa no es que habría por qué. De nuevo el nacionalismo mal entendido. de nuevo el tema de los años 90 y esta duplicidad de la ley Jones de los americanos, ¿no? Que era la necesidad de tener una flota mercante propia, nacional. Eso ya no existe hoy en el Perú ni en el mundo, porque además que estamos en una sociedad de mercado, de libre mercado. La competitividad es lo que se busca, ¿no? Y para ser más competitivo, mientras más puedan entrar en la competencia, los precios bajan y al final el beneficiado es el consumidor. Así que no hay forma de oponerse a una ley de cabotaje, ¿no? Ahora, hay peruanos, hay compatriotas nuestros, políticos y no políticos, periodistas, académicos y gente, ¿no? que hablan de la línea de bandera nacional y que no deberían entrar barcos extranjeros. O sea, todavía queda ese rezago retrógrado que, Sí, pues. que espero sea contrarrestado con Y yo con creo la que con sensatez. estas experiencias se puede ir enseñando y difundiendo de manera tal de hacerles ver el error que tienen. O sea, tienen el concepto, nuevamente lo repito, de lo que era el cabotaje en los años 80 y 90, que era realmente difícil, ¿no? Hoy en día hay otros mecanismos, hay otros tipos de naves, hay naves especializadas para cargar camiones con todo y contenedor, y eso lo hemos conversado en alguna oportunidad, y que tiene muchos beneficios, ¿no? No hay pillaje, no hay peajes, no hay semáforos, no hay rompemuelles, no hay asalto, todo eso se ahorra. No hay llantas quemadas. No hay llantas quemadas, entonces, además, el Perú, que es un país que está sometido siempre a los fenómenos naturales, el que existan servicios de cabotaje pues alivia y ayuda mucho para cuando se fractura la Panamericana, porque se fractura por todos lados, ¿no? Por todos lados, con niños, con protestas, Con lo que sea, todo. ¿no? Así es. Así es. Comentario final, Luis. Sí, Para- no, bueno, gracias ¿Cómo por poder la- apoyar, ¿no? Desde el sector privado? Bueno, los exportadores vamos a hablar en favor de los puertos, ¿ya? Pero cuenta con eso, pero muy importante que se concreten, ¿no? Y no nos quedemos como tantas obras públicas en palabras y pura oposición, ¿no? Sí, yo creo que sí, lo que se requiere es mucho apoyo del sector privado. Proinversión promueve inversión privada, promovemos que la inversión privada llegue en este caso a los puertos. El año pasado fue un buen año, después de muchos años ubicamos 14 proyectos de APPs por 2.300 millones de dólares y este año es fabuloso. Vamos a adjudicar 8.000 millones de dólares en nuevos proyectos de APPs este año. ¿En Y qué solo- tipo de proyectos? Y mira, y solamente de aquí al mes de junio tenemos el anillo vial periférico, 3.400 millones de dólares, este puerto de Marcona, 400 millones de dólares, la longitudinal de la sierra, que comienza justo en Ica y va conectando 5 regiones, 1.000 kilómetros de carreteras en excelente estado por los próximos 30, 40 años, 1.000 millones de dólares, el ferrocarril Huancayo-Huancavelica, que al fin lo vamos a El Tren ubicar, Macho. ¿no? El Tren Macho, que está ahora. Tenemos muchas plantas de tratamiento de aguas residuales, más líneas de transmisión. Para el próximo año tenemos el proyecto de Choquequirao, vamos a tratar de traerlo este año. Hay un espacio donde Bueno. el corto plazo es complicado, pero ese tipo de proyectos no están pensando en el corto plazo, están pensando en el largo plazo y por ahí quería terminar mi intervención con un poco de optimismo. Buenísimo. Un minuto, Alejandro, para terminar Gracias. y el pedido del sector exportador. No, en general creo que la experiencia ha sido muy positiva, la experiencia que hemos tenido en esta campaña. Esperemos que se replique para otros cultivos, esperemos que se replique para todo el año en general, para los puertos que se están desarrollando, que las navieras también vean en el sector privado, en el agroexportador, un cliente de confianza que cumple con sus compromisos, que cumple cuando hay ofrecimientos serios, verdaderos y concretos. Y creo que la experiencia en Paracas ha sido eso.
y invitamos a que esto se mantenga, sea constante, se desarrolle en otros polos en beneficio de la agroexportación y de la región, porque eso también no se ha mencionado mucho, pero el crecimiento también de Paracas y Pisco a partir de toda la actividad que ha tenido en estas semanas el puerto ha generado crecimiento, dinamismo y desarrollo finalmente en la región. Muchas gracias. Gracias Juan, a ti, gracias, Fernando, Luis, por la invitación. Excelente tema. Puertos, ¿no? Puertos, servicios portuarios, cabotaje y después todo lo que es ferrovías, llegadas al puerto desde todo el país. Muchísimas gracias.